Saludos a los usuarios del Circuito Radial Tiuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenidos a su programa Entrevista. Hoy, como siempre, venimos con una entrevista de actualidad con un invitado especial. Se trata del candidato a diputado Ali Alejandro Primera. Estamos laborando para todos ustedes en la presidencia del Circuito Radial Tiuna y en la conducción del espacio, quien les habla, coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. En los controles técnicos, la sargento mayor de tercera, Nardis Díaz Estupiñán. Sean bienvenidos a este programa, a este espacio con una información contextualizada con la realidad y el acontecer nacional bajo un formato ético y profesional con información veraz y oportuna. Si deseas contactarnos y realizar alguna pregunta, puedes hacerlo a través de nuestros números telefónicos 0212-607-1716 y o por el Tiuna Móvil el 0426-320-1998, o también puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra plataforma comunicacional, de nuestra cuenta Twitter, @CRTiuna2020, Instagram, @RadioTiunaFM, o escúchanos a través de nuestra página web www.tiuna.com.be. Nos escuchan también en Amazonas, a través de Puerto Ayacucho, por la frecuencia 94.3, Apure, El Orza, 101.9, en Lara, Barquisimeto, 88.5, Nueva Esparta, por la Mar, 91.3, en Táchira, San Telmo, Los Colorados, Ureña, Rubio y la zona norte, en el Zulia, por el Chivo, Paraguaypoa, Guarero y Casihuelcubo. Por supuesto, en la Gran Caracas, en una parte del estado La Guaira y en el estado Miranda. Bueno, como les dije anteriormente, tenemos al invitado de hoy, Ali Alejandro Primera. Bienvenido, Ali. Muchas gracias. Gracias, coronel, por la invitación que me han hecho a este circuito radial Tiuna. Toda vez que como parroquiano sintonizo regularmente este circuito, me siento, por supuesto, alineado a todo lo que nuestro querido comandante eterno Hugo Chávez manifestó, que la unión cívico-militar tiene que ser un hecho tangible. Y desde aquí, primeramente, expreso mi saludo a toda la familia militar, toda la familia militar de Venezuela que nos escucha por este circuito, y le expreso mi más alto sentimiento de solidaridad, porque la unidad debe ser un hecho tangible para nuestro pueblo. Qué bien, gracias, Ali. Bueno, el pueblo está esperando saber quién es Ali Alejandro Primera. Háblanos de quién es Ali Alejandro Primera, dónde nació. Bueno, Ali Alejandro Primera es un hijo de paraguaneros. Mi madre Dominga González de Primera, mi padre Ángel Primera, hermano del gran cantor Ali Primera, nieto de Mamá Pancha. De esa tierra agreste vienen mis genes. Yo nací en la parroquia Sucre, yo nací en los Magallanes de Catia, es decir, que me crié toda mi vida, crecí toda mi vida en esa queridísima parroquia. Allí me forjé, allí me formé académicamente, estudié en el Liceo Andrés Eloy Blanco de Propatria, luego estudié en el Politécnico Luis Caballero Mejía, hoy Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre. Allí me como ingeniero de sistemas. También hice estudios musicales en el Conservatorio de Música José Ángel Lama, y posteriormente me fui desarrollando de lo que es el ámbito de la investigación de la cultura popular venezolana, no solamente desde los talleres de cultura popular de la Fundación Migot, sino que transité en agrupaciones de investigación como Con Venezuela, Batallos del Sol, escuelas populares, en fin. No solamente el ámbito cultural estaba vinculado a las bellas artes ni a la música académica, sino que también tuve esta formación. Por supuesto, el devenir político de Ali Alejandro Primera viene de esta, digamos, de esa formación, no solamente desde el punto de vista militar, sino que mi transitar por las aulas universitarias coincidió con un proceso histórico de marca mayor, como lo fue la rebelión militar del 4 de febrero. Desde esta oportunidad, porque conocí al comandante Chávez en el año 94, en la casa de mi abuela paterna, mi abuela Carmen Adela, madre de Ali, desde ese día donde Chávez fue a expresar su sentimiento de, digamos, como un juramento hizo ante la casa museo de Ali Primera, fue a visitar los restos de Ali Primera allí en Paraguaná, hizo un recorrido por la península, y ahí empezamos a escuchar a ese Chávez que comenzaba su periplo por el país,
Y nosotros asumimos, pues, dentro de esta dinámica de la Revolución Bolivariana, si bien es cierto, ya yo venía asumiendo ese repertorio de la canta comprometida, de la canta social. Milité en algunos grupos en la universidad, grupos estudiantiles que defendíamos el derecho al pasaje estudiantil, defendíamos el derecho a las reivindicaciones estudiantiles, defendíamos el derecho a tener una sede justa en la Yaguara. Luego de eso, por supuesto, me fui formando. Yo creo que yo me asumí cantor principalmente porque Chávez, ese gran comunicador, ese gran cultor, ese gran motivador de las masas, nos supo alinear todas las energías, porque yo digo que si no tuviéramos nosotros, por supuesto, parafraseando nuestro Eli Primera, desde el punto de vista solamente de una tendencia ideológica como era la izquierda venezolana. Sin embargo, ahora, este canto que yo asumo y este compromiso que yo asumo ante la Asamblea Nacional es un compromiso del pueblo unido, del pueblo todo. Como decía el presidente Maduro, es un gran bloque histórico que se está manifestando en estos momentos y que nosotros tenemos que estar cónsonos con eso, porque la patria es de todo el que la quiere liberada, lo decía bien en su canción, y ahí nosotros, por supuesto, nos vamos a liberar definitivamente de estas cadenas que quieren que nosotros sigamos siendo un país tutelado, que quieren que nosotros sigamos siendo un país colonia, y nosotros, por supuesto, que estamos en pro de la liberación definitiva de nuestro pueblo para ser una potencia económica, social y política. Gracias. Bueno, tu saludo fue bastante extenso, ¿no? Y dijiste de manera transversal muchas cosas. Hablaste, bueno, que ya la audiencia está escuchando, que tu inclinación digamos, a la revolución no viene solamente de haber conocido en la palestra pública a nuestro comandante Chávez, ¿no? Viene de mucho antes. Tú tenías 25 años, más o menos, cuando llegó nuestro comandante Chávez al poder, 25, 24 años. No, estaba un poco más joven, cuando llega al poder, sí, exactamente, cuando llega el comandante Chávez al poder ya en el 98, más o menos esa era la edad que tenía cronológica. Es decir, que yo puedo decir que soy un hijo formado desde el punto de vista político al fragor de la Revolución Bolivariana. Yo viví de cerca los acontecimientos del 11, 12, 13 de abril, estuve ahí en Puente Llaguno. Nosotros lo que queríamos era defender una ley. Me acuerdo que en ese momento estaba una defensa de la ley de tierra recién promulgada, y bueno, eso desató las bestias, desató los demonios, y por supuesto se generó este acontecimiento nefasto para la vida política nacional, toda vez que muchos de esos actores siguen siendo los principales adversarios políticos que nosotros tenemos, pero estos actores han rayado en la inconstitucionalidad, estos actores han rayado en lo que es el planteamiento de dividir la soberanía nacional, de agredir la soberanía nacional. Para ellos la palabra patria no existe, y yo creo que estos actores, de una vez por todas, en esta victoria que estoy seguro que vamos a obtener este próximo 6 de diciembre, y lo podemos decir con toda digamos, la franqueza, porque ya la ley nos los establece así, y aquí comenzamos oficialmente el día de hoy la campaña. Nosotros vamos a obtener una victoria. Ali Alejandro no se está proponiendo como un actor individual. Ali Alejandro fue una propuesta colectiva que la revolución me llamó, pues, a asumir este rol. Yo venía de desempeñarme en otras tareas, como lo eran, yo fui viceministro de Cultura, con la gestión del ministro Ernesto Villegas. También me desempeñé como presidente del Centro Nacional del Disco, que es una agrupación, una institución muy hermosa porque produce productos culturales desde la música, y también estuve en la presidencia de una institución muy histórica que tiene 156 años, es la institución cultural más antigua del país, que es la Banda Marcial Caracas, que al lado de la mano de nuestra jefa de gobierno, Jacqueline Farías, tuve la oportunidad de hasta hace poco entregar el mando. Y me asumí, pues, ahorita soy un candidato de pleno, y estoy utilizando la estética que he venido sembrando, pues, esta canción. Y mi campaña ha sido de convocatoria, de unidad, también de escuchar a nuestro pueblo, pero también de esa arenga necesaria, esa revalorización del hecho cultural. Y creo que es importantísimo que trabajemos la cultura como estética, como símbolo y como catalizador para lograr los cambios que necesita el país. Bueno, ya entramos de lleno al tema, digamos, de la campaña. Esa era una pregunta que te iba a hacer, que ya la has contestado parcialmente. De tu propuesta como candidato, ya que tú eres un hombre de comunicación, porque la cultura es comunicación, y eres un hombre de pueblo.
Entonces, una de tus propuestas, que tengo entendido que es utilizar la plataforma cultural para catalizar, para engrandecer nuestros valores, para reforzar nuestros valores, ¿no es así? Sí, fíjense, yo estuve a comienzos del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que fue un proceso como de transición, porque nos tocó lidiar con la muerte del comandante eterno, nos tocó lidiar con ese dolor que tenía ese pueblo, con esa frustración por la prematura, por el prematuro cambio de paisaje del comandante Chávez. Nosotros trabajamos una propuesta de la comunicación popular. Efectivamente, que si bien es cierto, yo no soy periodista de formación, soy un comunicador popular en esencia, ¿no? Y entendimos que a través de una estrategia que eran los foros canción, empezamos a hacer un periplo a nivel nacional, a tener contacto con esas emisoras alternativas y comunitarias, no solamente radio, sino también emisoras de televisión, que también el comandante Chávez abrió esas alamedas, fortaleció lo que eran los periódicos alternativos, los periódicos locales, eso que son los comunicadores clave, por ejemplo, el Génesis lo tuvieron precisamente en esa iniciativa, cuando el comandante Chávez nos decía que el megáfono, que había que tener, aunque sea una persona montada en un burro con un megáfono, unas cornetas, que lo aplicó cuando estuvo por allá por Apure, y que es una herramienta válida, que hasta esta forma de comunicaciones primigenias, básicas, había que hacerlo, y ni hablar de la plataforma digital que significa el tratado o el tratamiento que se tiene que realizar a través de las redes sociales en sus distintas plataformas. Nosotros proponemos en concreto varias cosas, mi coronel. Una de ellas tiene que ver con el fortalecimiento de la industria cultural del país. La economía cultural tiene que ser, en estas circunstancias de bloqueo, un hecho tangible. Nosotros estamos proponiendo, y eso está en sintonía con las primeras leyes que el presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la nueva asamblea que trabajara, que es la que tiene que ver con la economía, el fortalecimiento de los pequeños emprendedores. Creo que la economía cultural en principio estaría en un nicho muy valioso allí. Recuerde usted que en Venezuela la música es una de las principales tareas, o es una de las principales profesiones, disculpe, que se ejerce en el país. Esto, por supuesto, afloró cuando se desarrolló masivamente el sistema de formación para la música, como no solamente el sistema de orquesta, sino todos aquellos conservatorios, escuelas de música que tienen los distintos sistemas del Estado venezolano, en la alcaldía, Casa de la Cultura, Ateneo, el mismo Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tiene también su sistema de formación. Es decir, que la profesión de la música genera una potencia en esa área en el país. Además, por supuesto, de nuestra raza caribeña, de nuestra mixtura, donde lo africano, lo indígena y las corrientes que nos llegaron en los barcos cuando vinieron los conquistadores, esa mixtura hace que, bueno, Venezuela sea un país rico en una diversidad cultural amplia, y que nosotros podemos exportar y podemos aportar al Producto Interno Bruto. Entonces, de allí está nuestra principal propuesta, porque nosotros somos un candidato del sector. Nosotros nos han pedido, por supuesto, que asumamos la responsabilidad como candidatos desde el sector de la cultura, y ahí lo hemos asumido. Ya, te pregunté al inicio, que cuando llegó nuestro comandante Chávez al poder, la edad que tú tenías, por lo siguiente. Tú eres un hombre de cultura, estás proponiendo la cultura como, digamos, como pivote para fortalecer nuestra identidad. Te pregunté tu edad porque el sujeto histórico que no vivió el periodo denominado Cuarta República, ante la llegada de nuestro comandante Chávez, en la edad por lo menos que tú tenías 24, 25 años, puede tener una referencia, no de manera holística, no de manera general, pero sí por lo menos te puede tener una referencia de cómo era la Venezuela antes de la llegada de nuestro comandante Chávez y cómo es la Venezuela post comandante Chávez. Entonces, esa diferencia es la que ha reforzado tu trabajo ideológico y tu trabajo cultural, que lo estás demostrando ahorita y lo vas a poner en práctica una vez estés en el curul de la Asamblea Nacional. Entonces, la importancia de estas diferencias, de contrastar estos dos modelos, estos modelos realmente capitalistas y socialistas, es mantener esa versión. ¿Por qué te lo digo? Porque el día de ayer tuve una conversación con una persona que es académico, y él me hace comentario y me dice que el discurso que podemos tener nosotros es un discurso político. Cuando hablamos del bolivarianismo, hablamos de la revolución, hablamos del ataque a la moneda, hablamos de la guerra híbrida. Y él dice que en el discurso académico no se puede hablar así, porque aún si fuéramos de la derecha y estemos hablando que este es un régimen dictatorial y todo lo que la derecha se ha inventado a nivel nacional y mundial,
Tenemos que, Ujú. tenemos que significarlo como es de verdad, con un discurso plano, lleno y con la realidad. En esta realidad, te comento, es porque una vez que llegas al curul, tú vas a impulsar esta realidad, como son el contrastar por qué le estamos llamando, que no estamos en guerra, por qué le nombramos que es una guerra híbrida, porque digamos lo tangible, lo real está allí, que es el bloqueo, que es el ataque a la moneda, que es el ataque a nuestra cultura, y es la parte que tú estás trabajando, que es la parte, digamos, el vértice cultural. Entonces es un llamado para que en todo momento mantener el discurso de lo que es realmente lo que está pasando. Más allá del discurso que tenemos encendido, que digamos por supuesto a favor de la revolución, a favor de nuestro bolivarianismo, que es la columna vertebral. No he escuchado, que yo sé que lo vas a mencionar, lo que es el bolivarianismo en tu propuesta. Háblanos, coméntanos un poco, por favor, con relación a lo que es el monroísmo. Sí, efectivamente. Si bien es cierto, nosotros, por supuesto, hemos tenido este crecimiento a entender cuál es la realidad económica, social y política de Venezuela, y mucha de esta madurez hemos tenido acompañando no solamente al comandante Chávez cuando hizo gobierno, sino también al presidente Nicolás Maduro, y que nosotros hemos entendido que la política debe ser una política amplia, una política social amplia. Nosotros que trabajamos desde la cultura no hemos excluido a ninguno de los factores sociales, incluso aquellos que nos adversan de una forma más virulenta, ¿no? Han sido convocados todas aquellas personas, porque si hay algo que tiene esta filosofía que nosotros tenemos, es que el llamado a la unidad no es una entelequia, es un llamado real a todo aquel que quiera abrazar a la patria, a todo aquel que quiera amar la patria. Sin embargo, nosotros decimos también que, bueno, ser bolivariano no es un delito, ser socialista no es un delito, eso es un planteamiento filosófico real y es un modelo que nosotros hemos tenido y hemos venido construyendo. Además que le hemos añadido los elementos filosóficos que tienen que ver con la espiritualidad heredada de nuestros ancestros, pues esta bendición de Dios, esta bendición de Cristo que viene heredada de la bendición que nos da nuestros padres todos los días al salir de nuestra casa, pues. Entonces, allí está lo que nosotros hemos denominado el chavismo. Y el chavismo engloba una alta lucha antiimperial. Y esa doctrina Monroe, por supuesto, que plantea un intervencionismo directo, porque ellos no pueden concebir que una raza que no sea la raza que ellos heredaron, ellos se consideran una raza superior, no pueden concebir que un país del trópico, del Caribe, puede emanciparse y no puede estar bajo su égida. Y ahí Bolívar lo planteaba. Nosotros leíamos que Bolívar fue tan gigante que Aníbal se quedó atrás con la cantidad de batallas que dio Bolívar o todo lo que recorrió en este continente para liberar a los pueblos. El mismo Alejandro Magno se quedó pequeño al lado de Simón Bolívar. En fin, esa es digamos, un discurso que nosotros hemos ido madurando, pero no es solamente desde los libros, no solamente de los hechos históricos, sino que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que significa ser bolivariano en este continente. El día de ayer veíamos un video, por ejemplo, que había unos ciclistas estando allá en lo más lejano del cono sur, en Chile, y los ciclistas iban haciendo una protesta en favor de la reciente aprobación de su referéndum para modificar su constitución, y ellos iban diciendo viva Chávez. Eso se volvió viral en todas las redes. Quiere decir que sí ha calado el pensamiento bolivariano. Y yo el llamado que hago es que efectivamente el bolivarianismo no puede desaparecer de nuestro discurso, a pesar de que estratégicamente los expertos en materia electoral, en materia de estrategia de campaña, han planteado algunos elementos. Yo creo que no necesariamente la convocatoria a la unidad quiere decir que renunciemos o edulcoremos los pensamientos y el planteamiento bolivariano. Ahora bien, sí es cierto que nosotros tenemos que estar en sintonía con las nuevas conductas culturales de nuestro pueblo, porque estamos peleando con cañones culturales, estamos peleando con cañones hegemónicos desde la industria del entretenimiento principalmente. Fíjense que nos han pedido que invadamos incluso estas herramientas comunicacionales de pequeños segundos, que son los TikTok, y eso masivamente es lo que inunda las redes sociales todos los días. Nosotros hemos tenido que ir hasta esos espacios con esa estética que se ajusta a la realidad del hegemón,
y allí tenemos que construir un discurso, pero no es un delito, no es un delito, nosotros no podemos ir en contravía y asustarnos y engatillarnos cuando planteemos un discurso abiertamente bolivariano. Ahora, el bolivarianismo no puede ir de la mano de lo mal hecho. El bolivarianismo no puede ir de la mano de la ineficiencia. El bolivarianismo no puede ir de la mano de las personas que se meten dinero en los bolsillos que no les pertenecen. Y yo creo que allí nosotros sí debemos generar en los nuevos líderes, los nuevos liderazgos, sobre todo en esta cantidad, en este contingente de candidatos que se están proponiendo para la Asamblea Nacional, tienen que dar muestras contundentes que van en contravía de eso. Porque bueno, hay elementos del capital que nosotros hemos venido reproduciendo, a veces de forma involuntaria, pero se han venido replicando. Entonces, nuestro pueblo cuando tiene esa rabia contenida, cuando está siendo lacerado porque por motivo de bloqueo no llega el servicio eléctrico, o no llega las bombonas de gas, o no llega el agua eficientemente, bueno, hay que hablar con nuestro pueblo y hacer entender que hay motivos de esa doctrina monroísta que mantiene el país bloqueado porque sí. Porque Venezuela, en términos de guerra, ustedes son más conocedores que eso, Venezuela no viene nada al imperialismo norteamericano. Venezuela ha sido un país de paz, un país de encuentro, un país de unidad de este continente. Sin embargo, eso a ellos no les reproduce capital. Ellos no pueden caracterizar las conciencias de nuestro pueblo que está cada día más preparado, que está preparado cada día, que está apuntando por un Estado comunal, que ha dejado atrás la democracia representativa, que está actuando en pro del colectivo y no del individualismo, y lamentándolo mucho, la industria económica norteamericana se sustenta en el individualismo. En mi casa, en mi carro último modelo, en mi aire acondicionado, y bueno, no me interesa que el planeta se caiga a pedazos porque estamos comiendo los recursos naturales, y creo que allí, coronel, está una gran lección para perfilar nuestro discurso como sujetos políticos. Interesante. Ali, tú eres un hombre de cultura y de comunicación, como le dije anteriormente. Tu trabajo se basa en no solamente la cultura, sino tú tienes unos ejes verticales que ayudan e impulsan tu trabajo, como es los medios de comunicación, que es la comunicación digital, los más media, la educación, porque la educación va de la mano, y por supuesto la cultura. ¿Cómo tú visualizas esa tríada para que tu trabajo, una vez que lo has venido haciendo en tu carrera, pero una vez que también ocupes el curul de la Asamblea Nacional, se proyecte y ayude a mitigar esos más de 100 años de alienación que nos ha impuesto la cultura, el único modo en imponer en Estados Unidos hacia Venezuela? Pero esa pregunta me la vas a contestar una vez que lleguemos de la identificación de la emisora. Ya regresamos. Querida audiencia, para las que nos están sintonizando en este momento, tenemos en el día de hoy de entrevistas a el candidato a la Asamblea Nacional, Ali Alejandro I, a quien en el segmento anterior le hicimos una pregunta con relación a la tríada que existe con relación a su trabajo profesional, que es la comunicación, la cultura y los medios de comunicación. Ali Alejandro. Sí, decíamos al momento de irnos a identificar la emisora que el desarrollo comunicacional desde lo cultural tiene que convertirse en una visión estratégica para el Estado venezolano, para la sociedad venezolana toda. No estamos hablando de cerrar fronteras, no estamos hablando de chauvinismo, de perseguir la cultura que nos llega inexorablemente por nuestro sitio privilegiado que tenemos en el continente, ¿no? Sino que tenemos que proponer una conducta cultural, y eso no tiene que ver solamente con la forma de vestir o con la forma de la música que escuchamos, o del cine que vemos, o de la televisión que vemos. Eso tiene que ver con una creencia de esa masa a esos productos culturales, y eso pasa también por el posicionamiento de esa estética y de esa cultura. Hemos pregonado, hemos hecho políticas diversas a lo largo de estos 20 años que vayan, por ejemplo, contra la cultura de la violencia que nos ha llegado, sobre todo del país hermano. Eso hay que decirlo, el país hermano tiene un alto índice de violencia en su actividad cultural, la música, las telenovelas, la forma de vestir,
todo va en función de prevalecer a la industria del narcotráfico, que es la industria más nefasta que nos pone en vilo muchas veces nosotros como país-nación, por cuanto se generan elementos de vulnerabilidad de nuestra soberanía inclusive, ¿no? Y la derecha ha entendido eso, el poder mundial ha utilizado como perros de guerra a esta industria de la guerra, esta industria de la violencia, esta industria de la delincuencia, y ha posicionado una conducta hegemónica en nosotros como país. Nosotros tenemos que ir en contravía con eso. Pero en la medida que nosotros desarrollemos una política que fortalezca el elemento económico, que nuestros referentes culturales, que no solamente los más tradicionales, lo que preserva nuestra identidad sonora, nuestra identidad cultural como de la forma más tradicional, más ancestral, más folclórica, digámoslo así, sino aquellas industrias que nosotros hemos podido desarrollar, la industria del cine, los productos que se desarrollan para las redes sociales. Aquí tiene que existir, por ejemplo, una proliferación masiva de productos culturales. A razón de la celebración que tenemos el año que viene por los 200 años de la Batalla de Carabobo, el país tiene que unirse para producir masivamente productos que posicionen esa victoria histórica que tuvimos nosotros hace 200 años en el campo de Carabobo y que abrió la libertad en todo este continente. Eso tiene que producirse, y tal vez esta iniciativa pudiese ser el comienzo, o no el comienzo, porque sí se ha avanzado. Recuerden que nosotros tenemos un ministerio de Poder Popular para la Cultura, tenemos un ministerio de Comunicación e Información, tenemos un ministerio de Educación, y cada uno tiene sus roles. Ahorita se está desarrollando una política que tiene que ver con la escuela desde la televisión, por ejemplo, esta política de la educación a distancia. Bueno, nosotros hemos tenido que importar productos de formación académica desde otros países. Ejemplo de ello, el canal educativo argentino, que es uno de los países hermanos. Y ni hablar de los otros países que nosotros hemos tenido que importar. Nosotros tenemos que desarrollar un músculo comunicacional, y eso pasa por fortalecer la producción audiovisual masivamente, no solamente con ATEL, a través del Fondo de Responsabilidad Social, tiene que ser el único que auspicie eso. Es una inversión que tiene que tener el Estado venezolano. Se tiene que generar incluso una actividad impositiva más robusta, que fortalezca el desarrollo de la actividad cultural, y por supuesto eso va a ir a la actividad educativa, porque todos nuestros muchachos en este momento recurren a la internet por distintas vías, y la mayoría de las veces van a internet con el uso de los teléfonos móviles. Y los teléfonos móviles no solamente viajan la información para la educación, ahí viajan productos culturales que van en contra de la política de protección de la mujer, van productos culturales que perpetúan, incluso amplifican la prostitución infantil. Por ejemplo, el uso de la sexualidad no entendida de la forma humana, sino entendida de la forma del mercado, y eso ha sido, como usted lo decía, una hegemonía de 100 años, ¿no? Y esta conducta petrolera va muy proclive a la industria del derroche, a la actividad del derroche, y esa educación del uso racional de todos nuestros recursos también tiene que estar presente como educación. Entonces, y nosotros como cultores, nosotros como personas que generamos un tipo de animicidad distinta, porque con nuestra práctica cultural desinhibimos muchas veces la expresión de nuestro pueblo, la animosidad de nuestro pueblo, tenemos que contribuir masivamente. Por eso es que nosotros proponemos como proyecto hacia la Asamblea Nacional no solo el desarrollo de esta industria o el desarrollo de la economía cultural per se, sino que eso tiene que ir acompañado por una legislación de protección a la producción nacional de distintos índoles, al desarrollo de aquellas políticas económicas que acompañen incluso la reciente ley antibloqueo que ha promulgado, de manera que una persona que tenga una actividad artística en el país pueda desarrollar esa actividad artística dentro del país, desarrolle el mercado nacional, y que ese mercado nacional divisa al país. Porque un artista, por ejemplo, coronel, no puede desarrollar un concierto vía online y pueda decir, bueno, esto es un concierto que tiene un costo, y este costo está en divisa foránea.
y esta divisa foránea pueda ser cobrada desde afuera y él pueda tener sus recursos, pueda invertirlo en el país. Eso puede ser un hecho tangible. Lo que pasa es que pareciera que eso no es posible hacerlo en el país, que eso solamente es posible en el imperio más poderoso de la Tierra, en el país más poderoso del planeta. ¿Y por qué? Porque esa es una conducta donde nosotros éramos solamente los que producíamos el petróleo y ellos eran los que tenían que comercializarlo. Ali Primera lo dijo alguna vez, ¿hasta cuándo que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo? Así lo decía alguien en su canción, ahora que el petróleo es nuestro. Bueno, ahora que el petróleo es nuestro, ahora que nosotros vamos a recuperar esa hegemonía económica y política para nuestro pueblo, ese elemento social se tiene que traducir en un cambio profundo en la conducta de nuestro pueblo, pero nosotros tenemos que llevar la batuta. Y una legislación más rígida, una legislación más robusta, que proteja el desarrollo de las industrias culturales del país, debería acompañar a que se fortalezca el estamento educativo, porque todo viaja por el sistema de medios digitales, todo viaja por el sistema de medios masivos, en el cine, en la televisión, y creo que allí nosotros tenemos un gran trabajo que hacer, y por supuesto hay muchas personas que están preparadas. Es impresionante la calidad de comunicadores que tiene el país, la cantidad de personas formadas en el área de comunicación, y eso fue gracias a que un gran comunicador como Hugo Chávez entendió eso, y aquí todo el mundo tiene un celular, a que todo el mundo editorializa, a que todo el mundo hace una pequeña pieza para las redes, a que todo el mundo genera mínimo TikTok, pero lo genera. Entonces eso es una gran ventaja que nosotros tenemos para vencer la hegemonía que tenemos todavía de la conciencia petrolera implementada principalmente por el imperio más poderoso del planeta. Estados Unidos Estados Unidos es la punta de lanza del imperialismo como tal, ¿no? Y de los regentes imperiales. Pero realmente está tras bastidores lo que dijo ahorita, son los regentes imperiales, quienes no hacen nada al azar. Ellos todos los pasos que dan, el imperialismo lo hace con una razón y con un fin. En ese paso, tú acabas de hablar de los medios de comunicación y de la cultura y la educación perfectamente. Estados Unidos, en base a esa exposición que tú acabas de hacer, tiene una campaña, una estrategia comunicacional para mantener su modelo hegemónico y para mantener a la población pues cautiva. Tú acabas de nombrar que nosotros tenemos que afianzarnos mucho más en lo que son nuestro modelo educativo y comunicacional. Desde el curul de la Asamblea Nacional existe la posibilidad de ese cambio que se materialice en un corto plazo. Me refiero a la ley de educación, a la ley de comunicación. Tú también dijiste, comenzando la entrevista, que tú no eras, digamos, un periodista titulado, porque tú eres un comunicador social. Pero nuestra ley nuestra ley establece que si tú no estás colegiado en el colegio de periodistas, no tienes, digamos, la potestad de sentirte comunicador. Eso hay que cambiar. Y te lo digo porque tú eres un comunicador nato. Entonces, te pongo eso a la palestra para que una vez que estés en el curul de la Asamblea Nacional, se comience ese trabajo de transformación. ¿Qué opinas al respecto? Sí, creemos que se debe avanzar incluso en eso de la sectorización del ejercicio de la comunicación. Toda vez que, como usted lo dice, hay mucho desconocimiento. Incluso esta iniciativa de la comunicación popular que nosotros hace algunos años tuvimos también fue torpedeada desde lo interno nuestro. Hay compañeros que son muy versados, pero ellos no creen en este tipo de comunicación. Ellos creen en los periódicos formales, ellos creen en las emisoras formales, ellos creen en el comunicador, como usted dice, colegiado y que tenga, por supuesto, un título para tal fin. Como lo establece la ley de periodismo. Que tenemos que dar de cara a la sociedad venezolana, porque si hay algo que ha hecho esta revolución bolivariana es que ha pregonado una democracia de alta intensidad, y eso pasa porque todo lo discutamos. Aquí en Venezuela se discute todo. Aquí en Venezuela, si hay algo que tiene el pueblo caribe, es que no se queda con lo que le dicen, sino que va más allá, busca, polemiza, y eso es importantísimo. La alta politización que tiene el Estado venezolano es importante, y que eso no se puede dormir, esa llama no se puede apagar, porque esa es la llama que genera los cambios en paz, que no se generen por vías fácticas, que no se generen por las balas, que no se generen por la destrucción de la condición humana de nadie, sino que se genere por consenso, por participación verdaderamente popular y protagónica. Y creo que ahí nosotros tenemos que un gran trabajo histórico, no solamente para que se dé el evento electoral en sí mismo este próximo 6 de diciembre, porque estamos seguros que hay fuerzas
muy poderosas en el mundo que quieren impedir que se den las elecciones en Venezuela, y eso también nosotros tenemos que dejarlo en relieve. No es que queremos asustar a nuestro pueblo, no es que queremos generar temor, no, que el pueblo exista masivamente, ya lo demostraron en el simulacro que se acaba de hacer hace un fin de semana atrás, y eso es lo que nosotros queremos, que siga la participación, y como yo lo digo en una de mis canciones con él, que a pesar de que lleve protegido el rostro, que vuele tu palabra, la palabra tiene que seguir volando, y ahí nosotros lo incluimos, porque además pareciera que ahorita hay una mayor libertad comunicacional con la proliferación de medios comunicacionales, pero también es verdad que ahorita en el mundo el avance del fascismo, y esto hay que decirle a nuestro pueblo, que el fascismo es esta corriente ideológica donde no acepta que haya personas superiores a las personas que lo pregonan, y eso va sustentado en elementos religiosos, eso va sustentado en la hegemonía económica, eso está sustentado también a un elemento de casta. Por eso es que ellos siempre han perseguido históricamente a los que pregonan la participación popular. Y en este caso, el fascismo tiene nichos en el aparato comunicacional mundial. Esas redes comunicacionales, el uso del Facebook, el uso del YouTube, el uso de Instagram, el uso de Twitter, todo eso está permeado por el fascismo. Fíjense que si no bloqueara las cuentas de presidentes de países soberanos, no bloqueara las cuentas de comunicadores de alto relieve, no bloqueara las cuentas de dirigentes sociales del mundo que creen en un modelo distinto. Y entonces quiere decir que ahí hay un oscurantismo que se parece mucho cuando perseguían buscaban las brujas, buscaban los demonios en la época de la Inquisición. Entonces nosotros no podemos, la humanidad no puede manchar en contravía. La humanidad tiene que ser cada día más libertad. Y la única manera de vencer eso es que utilicemos efectivamente las herramientas de tecnología. Acuérdense que, quiero recordarle a los que nos escuchan que, mal que bien, nosotros transitamos muchísimos años en el área de la tecnología, sobre todo la tecnología de la información, y en este momento eso es inexorable el desarrollo que va a sostener, y Venezuela es un gran consumidor de tecnología. Venezuela tiene los mejores programadores del mundo, solamente nos superan los hindúes, y eso por el tema de que, bueno, por cada programador venezolano, me imagino que habrán como 300 hindúes no sé, ¿no? O sea, que el tema de la densidad, pero no por la calidad. Nuestros estudiantes tienen una alta densidad. Claro, ha habido un éxodo importante, eso también hay que decirlo, pero eso también forma parte de nuestra posibilidad cierta de desarrollar tecnología en el país. Un país que no desarrolla tecnología no va a ser un país potencia. Un país que no produzca tecnología para exportar al mundo no va a ser nunca un país potencia. Entonces yo lo que invito, desde la cultura, bueno, pensamos la cultura del petróleo, que